Hola, buenas tardes. Es un placer para mí presentar el tercer webinar del ciclo de seminarios organizado por la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica, que como saben va a ser en el día de hoy de patología de líquido cefalorraquídeo. Como representante de la Junta Directiva en el día de hoy queremos dar la bienvenida a los asistentes que proceden de muchos lugares del mundo, de España, de Portugal, de Italia, de Argentina, de Perú, de Ecuador y de Trinidad y Tobago. Agradecer su interés y animarlos a participar con sus preguntas en los espacios habilitados para ello. Contamos, como saben, con dos ponentes excepcionales, el doctor Ros, con el que tengo el placer de trabajar desde hace ya muchos años, y el profesor Chinali, un referente en la neurocirugía pediátrica a nivel internacional, que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias. Y por último, agradecer a los patrocinadores su colaboración y a la Secretaría Técnica por el trabajo estupendo que están realizando. Sin más dilación, voy a dar paso a la moderadora de la sesión, la doctora Elena López, del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Elena, cuando quieras. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias a la Junta Directiva por la invitación a moderar esta sesión. Yo, si me permitís un momentito, me gustaría hacer una invitación pública a todos los asistentes, a los ponentes, a venir el año que viene a Santiago de Compostela. Tenemos intención de celebrar la reunión de la sociedad aquí y, bueno, confiamos que las circunstancias sanitarias nos lo permitan y lo podamos hacer de forma presencial. Así que vaya por delante la invitación a todos. Antes de empezar, sabéis que hoy en la sesión va a haber dos charlas. Me gustaría recordaros a los asistentes que aquí abajo en la pantalla tenéis un icono que pone preguntas y respuestas. Ahí durante las charlas podéis ir anotando las dudas que os vayan surgiendo y al final de las dos ponencias haremos la discusión. El tema de hoy, como bien ha dicho la doctora Iglesias, es la hidrocefalia, un tema muy complejo y en constante evolución. Además nos atañe a todos, a los neurocirujanos de adultos y a los neurocirujanos pediátricos. Y hoy contamos con dos expertos, así que estoy segura de que vamos a aprender un montón de cosas. El primero en hablar es el doctor Bienvenido Ros, que es el jefe de sección de neurocirugía infantil en el Hospital Regional de Málaga. Además ha sido el presidente de nuestra sociedad hasta el año pasado y también ha sido secretario de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía. Lleva 18 años dedicándose a la neurocirugía infantil y es doctor en medicina por la Universidad de Málaga, con la tesis doctoral sobre el hiperdrenaje valvular, que es precisamente el tema del que nos va a hablar hoy. El título de su charla es Monitorización de la presión intracraneal en el hiperdrenaje valvular. Cuando quieras, doctor Ros. Muchas gracias. Quería agradecer a la doctora López por su amable presentación y también hacer extensivo el agradecimiento tanto a la Secretaría Técnica por el esfuerzo organizador como a nuestra Junta Directiva en las personas de doctor Miranda Saceda Orduna y mi querida Sara Iglesias, que es la que me ha metido en esto, y quisiera poder estar a la altura y, bueno, sobre todo también el honor para mí compartir este webinar con el profesor Chinali, que como sabéis es medalla de honor de nuestra sociedad y ya, pues, por lo tanto, un miembro más de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica. Voy a compartir la pantalla y me decís si está todo correcto, que creo que sí, si se me oye bien y la imagen es buena. Y el tema del que voy a hablar es de monitorización de presión intracraneal en sobredrenaje valvular. Permitidme que empiece presentándoos un par de casos nuestros de la práctica clínica. Este es un caso de una paciente adulta de 42 años con una hipertensión idiopática y con una portadora de una válvula de derivación lumboperitoneal. Por este motivo, la paciente que después de la colocación de la derivación realmente no tuvo una mejoría o un cambio clínico apreciable, continuaba con una cefalea crónica
con agudizaciones, una cefalea que no tenía un carácter postural. El edema de papila que tenía, pues los oftalmólogos no eran capaces de precisar si había tenido alguna mejoría, ese tipo de fondo de ojo crónico que queda en algunos pacientes, e incluso por la persistencia de síntomas y esa sensación que tenía subjetiva de deterioro visual, llegamos a hacerle una revisión valvular donde no vimos realmente un fallo, una obstrucción, parecía que quizá el catéter distal, se le recambió el catéter distal, pero después continuó con esta sintomatología y necesitábamos algo más para definir qué estaba pasando con la paciente y para dar un paso más, digamos, en la actuación para mejorar la clínica. Y también voy a presentar otro caso, de momento los dejo abiertos, después los resolveremos. Este es un niño de 8 años de edad, es una crenosinostosis asociada a un síndrome de Noonan con hidrocefalia, portador de válvula, y que ya había sido sometido a una expansión craneal con una distracción osteogénica posterior, con menos de 1 año de edad, y después de ese tiempo había tenido algunas revisiones valvulares por fenómenos de sobredrenaje, y en algún momento empezó a desarrollar una clínica que nosotros no definíamos demasiado bien, con episodios que parecían como de desconexión, se quedaba en un momento sin respuesta verbal. Describían los papás que tenía episodios como de hipertonía, de rigidez, no sabíamos si iba acompañado de dolor, y bueno, también en este paciente intentamos hacer una optimización del sistema valvular, habíamos conseguido que aumentara un poquito el tamaño ventricular, que no tuviera un sobredrenaje radiológico tan marcado, un paciente que desde luego no estaba yendo bien. Y estos son 2 ejemplos de un problema que nosotros hemos estudiado, como sabéis, durante muchos años. Hicimos esta revisión de la literatura que publicamos en 2018 para llegar a la conclusión de que necesitábamos revisarlo todo, necesitamos revisar los conceptos, la definición de sobredrenaje, su clasificación, en fin, multitud de cosas. Y esta idea de que necesitamos cambiar el enfoque del sobredrenaje no es solo nuestra. Ya en una publicación previa de algunos años antes, en este trabajo de Stephanie Cheok, este grupo también consideraba que había tal disparidad de opiniones y conceptos que había que poner un poco de orden en este tema. Nosotros, el primer problema que hemos detectado cuando se habla de sobredrenaje es que no sabemos, no hay un acuerdo de si es una cosa frecuente o no. O sea, en algunas publicaciones como esta, el rango del porcentaje de pacientes con sobredrenaje de los portadores de válvula oscila entre el 5 y el 43%. Alguno de los dos tiene que tener razón o estará en mitad. La verdad no lo sabemos, pero es un rango demasiado amplio. Habría que definir si esto es un problema poco frecuente o muy frecuente. En este trabajo clásico de Riquet, este experto en el tema nos venía a decir que al menos 1/3 de los pacientes, estamos hablando de un 33%, portadores de válvula y seguidos durante más de 5 años tendrán algún grado de sobredrenaje en forma de cefalea crónica severa. Aunque también nos dice algo que tendríamos que tener muy en cuenta, y es que el fenómeno puede permanecer subclínico durante décadas en las que generalmente no hacemos nada salvo que dejar que el proceso de sobredrenaje radiológico continúe. Nosotros analizamos, en esta publicación de la doctora Iglesias, analizamos nuestra propia serie. Nosotros durante 15 años, que son los que recoge este estudio, no habíamos realizado una política activa de prevención. Poníamos válvulas diferenciales de presión o válvulas programables y solo usábamos mecanismos de control de sobredrenaje cuando realmente se presentaba el sobredrenaje clínico. Bueno, pues en nuestra serie realmente esta política que teníamos tampoco era una cosa rara, y creo que es una política que se sigue en muchos centros todavía. De hecho, en este trabajo que recoge la experiencia de la Sociedad Norteamericana de Neurocirugía Pediátrica, el sobredrenaje se considera una cosa rara y la actitud normalmente es la misma que nosotros, es decir, se implantan generalmente, la primera válvula es una válvula diferencial de presión, una válvula programable, y solo cuando aparece un sobredrenaje, que los autores consideran que está entre el 5 y el 10% de los pacientes derivados, solo en ese caso se usan algunos medios de control de sobredrenaje tipo dispositivo antisifón. Es curioso que en esta encuesta que se pasa a los miembros de la Sociedad Norteamericana de Neurocirugía Pediátrica, muchos de sus pacientes
continúan con cefaleas crónicas que ellos relacionan con problemas médicos, con migraña, con situaciones de estrés, y una de las soluciones que se les pone más habituales es mandar a los pacientes a clínicas de neuropsicología o a unidades del dolor para tratar esos síntomas que no se atribuyen al fenómeno de sobredrenaje, sino que entran dentro del concepto que también se debe en mucha parte a los trabajos de Rickey de la llamada migraña valvular, esa cefalea no relacionada con la derivación que se ha hecho tan famosa. En nuestra serie el porcentaje de sobredrenaje para el seguimiento prácticamente de 6 años era del 32%, una cosa absolutamente intolerable, exagerada, y algo teníamos que hacer al respecto. Pero no solo es un tema numérico, sino que vimos que conforme analizábamos la causa de las reintervenciones quirúrgicas de estos pacientes, veíamos que el sobredrenaje era cada vez el motivo más frecuente de reintervención quirúrgica, y algunos de esos pacientes, de tanto ir a quirófano, acaban con una infección. Pero además, en esta otra publicación de la doctora Iglesias, vimos, y somos uno de los pocos centros que han puesto el acento en este punto, que el sobredrenaje puede influir en la situación cognitiva de los pacientes, en la situación, digamos, funcional de los pacientes, medido sobre todo en la parte cognitiva de la escala HOQ. Es decir, tenemos un problema que no solo es muy prevalente, sino que conduce a reintervenciones repetidas y que además puede afectar a los pacientes desde el punto de vista cognitivo. El segundo problema que detectamos es un problema, como hemos dicho, de concepto y clasificación. Nosotros, por ejemplo, consideramos que, y en eso es una parte del trabajo de la revisión de la literatura que realizamos, se centra en eso, que los conceptos, el tipo 3 y 4 de Rickey, del concepto de hipertensión intracraneal con válvula funcionante y el fallo valvular sin dilatación ventricular, creemos que están mezclados. El propio Rickey reconoce que hay cierto solapamiento entre conceptos y podría obedecer a lo que a lo largo de los años ha recibido distintos nombres en la literatura, lo que se ha llamado la hidrocefalia de volumen normal de Engel, la disfunción valvular sin dilatación ventricular de McNatt o el propio pseudotumor valvular de Rickey. También hay un problema en cuanto a la estandarización del tratamiento y su evaluación. Ahí tenemos distintas alternativas, válvulas en línea, protocolos de retirada valvular, derivaciones del espacio subaracnoideo, expansiones craneales. No sabemos un poco en qué orden hacer esto, no sabemos cómo evaluar los resultados. Y además, algunos de esos resultados, los que abrazamos con mucho cariño la idea de la independencia valvular con dilatación ventricular en estos pacientes, ventriculostomía premamilar, hemos visto, y en esta publicación también de Sara se puede ver, cómo estos protocolos de retirada valvular ni son tan fáciles ni se obtienen unos resultados tan satisfactorios. Y por supuesto, el gran problema para mí de todo es que no conocemos bien la fisiopatología del sobredrenaje valvular. Aunque ha habido algunos intentos, y este es un intento bastante bueno, que es la teoría del vector pulsátil aplicada sobre drenaje valvular, es una teoría también bastante compleja y que no nos da un poco una clave fácil para el enfoque terapéutico o preventivo del sobredrenaje valvular. La propuesta que yo traigo hoy para la sociedad es esta, podemos manejar mejor el sobredrenaje valvular conociendo mejor su fisiopatología y para ello, considerando que existen varias teorías fisiopatológicas, no solo una, sino varias que posiblemente todas estén relacionadas entre sí, a ello podríamos llegar mediante el estudio de la presión intracraneal. Los primeros intentos de medición de presión intracraneal se deben probablemente a Fox en el año 1973. En este caso, en pacientes con hidrocefalia crónica del adulto, hidrocefalia de presión normal, colocó unos catéteres ventriculares conectados a un reservorio de Ommaya y con una aguja de punción conectado a un transductor de presión podía medir la presión intracraneal en estos pacientes. Y es el primero que demuestra con números lo que es el llamado efecto sifón. Estos pacientes, cuando se incorporaban, tenían caídas de presión de hasta 22 centímetros de agua para válvulas ventrículo-peritoneales y hasta 19 centímetros para válvulas ventrículo-atriales. Esto es una cosa bastante interesante porque también nos habían dicho que las válvulas ventrículo-atriales pues siempre tendrían menos tendencia al sobredrenaje, no por lo menos por lo que parece en este efecto, en este estudio, digamos, original. En este momento se proponen, Fox propone válvulas de alta presión
cuando los pacientes se espera de ellos que estén mucho tiempo de pie, y válvulas de baja presión para los pacientes que tienen que estar confinados en la cama. También en el año ya 1973, Portnoy fue el primero en recomendar los recién diseñados dispositivos antisifón para prevenir hematomas subdurales crónicos. No obstante, no debe ser todo tan fácil, porque ya en el año 1974 Epstein publica casos de craneectomías subtemporales para tratar una entidad que posteriormente se va a definir mejor, que es la obstrucción valvular proximal repetida secundaria a ventrículo en hendidura. Todos estos conceptos quedan un poco mejor definidos años después en el trabajo de Hyde-Rowan y colaboradores. Se define por primera vez lo que son el síndrome de ventrículo en hendidura, el Slip Ventricle Syndrome, y se define un poco más esa idea que he mencionado anteriormente de los fallos valvulares proximales repetidos en pacientes con ventrículos pequeños. En este momento, y estamos hablando del año 1982, Hyde-Rowan propone ya el uso de dispositivos antisifón que deberían implantarse para prevenir el sobredrenaje valvular e incluso sustituir válvulas convencionales por válvulas con dispositivos antisifón en pacientes asintomáticos. Esto es verdaderamente importante. Estamos hablando del año 1982, han pasado 40 años y todavía creo que no se ha generalizado este concepto de prevención o de sustitución valvular en pacientes que están asintomáticos para evitar problemas que van a venir en el futuro. Un poquito después, Chapman desarrolla un sistema telemétrico para medir la presión intracraneal. Pudo demostrar que cuando los pacientes con derivaciones a peritoneo se incorporaban, había una caída rápida y dramática de la presión intracraneal que empieza en los 25-35 grados de elevación y que puede llegar hasta valores tan negativos como de menos 35 centímetros. Este fenómeno aparece en válvulas ventrículo-peritoneales, atriales y en pleurales también. Y recomienda, como los trabajos que le precedían, el uso de dispositivos antisifón para prevenir estos efectos. Pero como hemos comentado, no solo hay un fenómeno ortostático, sino que también hay fenómenos, de obstrucción de catéter proximal por el sobredrenaje. En el año 91, en 1991, ya se distinguen tres tipos de sobredrenaje valvular: el sobredrenaje ortostático, el sobredrenaje con hipertensión intermitente y lo que se llama los síntomas no relacionados con los cambios de presión. Y sus tratamientos serán diferentes. En el caso de la hipertensión intermitente se propone el recambio valvular o la expansión craneal, que ya se había realizado anteriormente, como hemos mencionado, y en los pacientes con hipotensión, pues la colocación de dispositivos antisifón. Este trabajo es interesante porque la medición de presión intracraneal se hace también a través del reservorio de la válvula y plantea el problema de lo que se llama la interfase catéter cerebro-ventrículo. Verdaderamente este tipo de monitorización ha sido criticada posteriormente, en el año 93 y en 2001 por EIDE, porque verdaderamente no nos podemos fiar de un registro en el que esa interfase no contiene líquido o una columna de líquido que fluye de manera continua, como ocurre en los pacientes que tienen un colapso ventricular sobre la punta del catéter. En el año 93, lo que eran los tres tipos se convierten en 5. Es muy curioso porque esta es una clasificación de ventrículo en hendidura que está basada en presión intracraneal, aunque solo este trabajo, que es el trabajo original de Rickey, realmente solo cuenta con 7 pacientes. Y es muy curioso, como he dicho, porque con 7 pacientes se distinguen 5 tipos diferentes. Es verdaderamente difícil de entender que con 7 pacientes ya haya 5 tipos diferentes de sobredrenaje basado en presión intracraneal. Aunque realmente si te lees el trabajo no hay 5, sino 4, porque el llamado obstrucción proximal intermitente y el fallo valvular con ventrículos pequeños, realmente desde el punto de vista de la presión intracraneal tenían unas características muy parecidas. Y toma cuerpo la llamada cefalea no relacionada con la válvula, que desde mi punto de vista es un concepto que ha hecho mucho daño a la neurocirugía. Esta idea de Rickey y el protocolo posterior de Baskin es el que sirve de base prácticamente al manejo que hemos realizado del sobredrenaje valvular.
en los siguientes años y que está basado también en estas dos publicaciones del doctor Riqueda en 2004 y 2008. No es oro todo lo que reluce, es decir, no todo es un sobredrenaje tan fácil de clasificar, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya en el año 2000 hay que señalar este trabajo de Barami, que no es un trabajo demasiado conocido, que estudia pacientes con una característica concreta, que eran pacientes derivados por hidrocefalia poshemorrágica, que tenían los catéteres externalizados por una infección y conecta esos catéteres externalizados a un sistema de medición de presión intracraneal con el sistema cerrado. Y con el sistema cerrado puede comprobar que continúa existiendo una hipotensión del líquido, aunque la válvula no drene cuando el paciente se incorpora. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues esto es posiblemente la base de la persistencia de sintomatología en pacientes a los que ya hemos tratado con sistemas de corrección del sobredrenaje, y eso lo explica por un fenómeno de pérdida del efecto de la resistencia al resistor Starling y una cascada de drenaje venoso incontrolado en estos pacientes en los que ya hemos controlado el sobredrenaje ortostático de líquido cefalorraquídeo. Y llegamos a los trabajos de Eide, que ha hecho una gran contribución al estudio de la presión intracraneal. El doctor Eide, en los trabajos de 2001 y 2003, llega a demostrarnos que, pues que hay muchos pacientes que tienen presiones medias que están dentro de la normalidad, pero que tienen subidas importantes durante un tiempo de la presión intracraneal. Él propone expresar las medidas de presión intracraneal como una matriz de elevaciones de la presión intracraneal en un periodo de tiempo, un periodo que se llama de estandarizado de 10 horas y del que vamos a continuar hablando el resto de esta presentación. En definitiva, la idea de Eide es que el estudio de la presión media posiblemente no sea adecuado, porque la presión media puede estar dentro de la normalidad en pacientes con hipertensión intracraneal en forma de ondas, y también no expresa las dudas sobre el estudio de la presión intracraneal en forma de las elevaciones o frecuencia de las ondas beta, que son muy difíciles de definir y que tienen una fiabilidad interobservador que puede ser cuestionada. Y por eso el doctor Eide cambia un poco este concepto para empezar a hacer un análisis computadorizado de la presión intracraneal, basado en el concepto de diferencial de presión, de amplitud de la onda cardíaca de la presión intracraneal. De manera que en sus trabajos viene a establecer un valor umbral de 4 milímetros de mercurio como valor de normalidad del pico valle en la onda cardíaca de la PIC, de manera que el sobredrenaje valvular se definiría en función de estos trabajos por una amplitud de la onda cardíaca normal, por debajo de 4 milímetros, aunque en pacientes adultos habían llegado a demostrar que cuando la presión caía muchísimo, por debajo de menos 15 milímetros, podía haber algún aumento de ese diferencial de presión, de esa amplitud de la onda cardíaca de presión intracraneal. Este concepto de diferencial de presión después cristaliza en lo que se llama el concepto de mean wave amplitude. Bastaría con hacer ventanas de tiempo de unos 6 segundos de duración, calcular el pico valle de cada una de las ondas cardíacas y hacerle la media. De manera que tenemos un parámetro que es la amplitud media de la onda cardíaca de presión intracraneal, que es un valor, digamos, que ya no depende de la presión media, puesto que es un diferencial de presión. Por tanto, como resumen hasta ahora, lo que hasta esta fecha de 2012 aproximadamente se había publicado es que quizá deberíamos estudiar un periodo estandarizado de presión intracraneal, lo que se ha llamado el periodo OIM, Overnight ICP Monitoring, el periodo de 22 pm a 8 am, un periodo de 10 horas nocturno, donde el registro de presión intracraneal es mucho más rico, porque se evitan los artefactos de movimiento, porque se observan los cambios de presión intracraneal relacionados con cambios de flujo sanguíneo cerebral que se producen a nivel nocturno, y las variables cuantitativas que se podrían estudiar serían la presión basal, la presión media, los picos de presión y la amplitud media de la onda. Hay otros conceptos que se han añadido después. Uno es el concepto RAP. El concepto RAP está basado en dos fenómenos, la relación, exponencial entre presión y volumen, pero relación lineal entre amplitud y presión. Es una correlación entre amplitud y presión,
y se ha demostrado en estudios que esta correlación puede ser un índice del grado de reactividad cerebrovascular. De manera que cuando ese índice RAP, esa correlación amplitud y presión, sube por encima de un determinado valor, que se ha considerado como 0.6, como ese valor umbral, estaríamos cerca de la pérdida de esa reserva compensadora y la pérdida de la reactividad cerebrovascular y, por tanto, de la catástrofe desde el punto de vista del manejo de la presión intracraneal. ¿Y qué ocurre con las ondas, beta, que durante tantos años hemos hecho uso de ellas? La hemos estudiado mucho, la hemos estudiado sobre su aparición sobre las ondas A, hemos estudiado mucho su frecuencia y su amplitud, pero verdaderamente llegamos a una conclusión, y la conclusión es que tenemos un problema de umbral, no sabemos realmente cuál es el umbral a partir del cual podemos considerar la amplitud de la onda beta como patológico, porque la literatura en este sentido pues, nos ha dado varios valores. Y después tenemos que reconocer algo que es cierto, que cuando estudiamos un registro de presión intracraneal, como el que muestro en la pantalla, tanto en bruto como suavizado, el registro de presión intracraneal es un fenómeno completamente irregular o estocástico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros calculamos la media de amplitud de las ondas beta o el porcentaje de las ondas beta, estamos infraestimando el porcentaje y la amplitud de los periodos donde la onda tiene mayor frecuencia y amplitud. De manera que realmente, aparte de eso, pues, habría que tener en cuenta, por lo que hemos comentado anteriormente, de la dificultad de la fiabilidad interobservador de la frecuencia o de la amplitud de las ondas beta. Todos estos problemas se pueden solucionar cuando se pasa del dominio de tiempo al dominio de frecuencia. Y eso se hace mediante una regla matemática que es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, cosa que a los neurocirujanos y a mí particularmente me cuesta trabajo entender, pero vamos, básicamente la idea es que cualquier fenómeno ondulatorio complejo se puede descomponer en ondas simples sinusoidales. Y eso es básicamente lo que este artilugio matemático complejo consigue hacer. Esto es algo bastante antiguo. De hecho, en el trabajo de Terry Kuo, que es del año 98, ya se pone de manifiesto que los fenómenos vasomotores, que son los fenómenos que están detrás de las elevaciones de presión intracraneal, tienen una expresión en el espectro de frecuencia. Y en este trabajo se puede demostrar cómo tanto la amplitud de la onda cardíaca como el flujo sanguíneo cerebral tienen un espectro de frecuencia donde encontramos ondas lentas, intermedias y ondas rápidas. Y básicamente pues, es aplicar este concepto a la presión intracraneal. Esto se ha hecho ya en la práctica clínica, se ha estudiado el análisis espectral en el registro de la onda cardíaca de la presión intracraneal. Y básicamente eso es un poco lo que nos interesa a nosotros ahora en el análisis de presión intracraneal. Esto es uno de nuestros pacientes, no es los pacientes problema que vamos a hablar posteriormente, es simplemente para poneros un ejemplo. El registro de presión intracraneal, si cogemos un segmento significativo nocturno, está formado por cambios de la línea basal y periodos que se llaman de onda, alteraciones de segmentos de línea basal y de onda. Cuando y el software nos permite hacer esto, hacemos un análisis espectral de este registro de presión intracraneal, vemos cómo nos dan picos de ondas que se aparecen en el análisis espectral para una distinta frecuencia. Hemos observado que para 2 hercios parece ser la ventana de frecuencia que nos da mayor información, porque en presión intracraneal no nos interesa nada que se repita más a una frecuencia de mayor de 2 hercios realmente. Y en este sentido podemos ver estos primeros picos en el espectro que se repiten de manera constante a una frecuencia de 0,039 hercios y que corresponden a lo que en la literatura se ha llamado como el concepto slow. El concepto slow sería, a ver si soy capaz de describirlo, como la amplitud del armónico fundamental de la onda lenta en el análisis espectral de la presión intracraneal. Básicamente nos da una medida de cómo de amplias son las ondas beta de presión intracraneal y el primer pico que nos aparece en el análisis espectral. Después tenemos varios picos que corresponden a frecuencias de onda respiratoria entre 0,2 y 0,5 hercios y después vienen los picos correspondientes a los distintos armónicos en la frecuencia cardíaca
digamos, en el reflejo en presión intracraneal de la frecuencia cardíaca y que se van a repetir constantemente en una ventana de frecuencia entre 1 y 2 hercios. En definitiva, y de acuerdo con la literatura y si recogemos todos los parámetros cuantitativos que podemos estudiar, pues tendríamos la presión basal, la presión media, los picos de presión intracraneal, la amplitud media de la onda, el RAP index y en el análisis espectral los conceptos AMP y slow, es decir, la amplitud espectral tanto de la onda cardíaca como de la onda lenta de presión intracraneal. Y hay trabajos en los que ya correlacionan todos estos parámetros, es decir, hay correlación entre presión intracraneal media, AMP, RAP y slow, de manera que son elementos que podemos añadir al análisis cuantitativo y a la valoración, digamos, de la situación clínica de nuestros pacientes. En lo que se ha llamado el método óptimo, the optimum approach que ha descrito Schumann, aplicado a hidrocefalia pediátrica, podríamos considerar este esquema. Si nosotros consideramos los 5 tipos de Rickey y los relacionamos con formas de registro o con tipos de registro, si prescindimos por una parte de la cefalea relacionada con la válvula, que desde mi punto de vista es algo que no existe eso de la migraña valvular, estoy completamente convencido de ello, podemos ver que hay 2 tipos de pacientes respecto a presión intracraneal en sobredrenaje valvular. Evidentemente, los pacientes que tienen una hipotensión, que podemos detectar con maniobras posicionales, presiones basales en torno a 5, de 5 a 0, caída inmediata a -3, -4, -5 milímetros de mercurio iniciales para continuar después un descenso más lento hasta llegar a por debajo de -10 milímetros de mercurio. Eso definiría ese tipo de pacientes. Y después tenemos otro tipo de pacientes que incluye las demás formas de sobredrenaje que hemos estudiado anteriormente y que se caracterizarían por una elevación de la presión media, del AMP, del RAP y en slow con un RAP por encima de 0,6 y con picos de presión intracraneal por encima de 25. Por tanto, desde el punto de vista de presión intracraneal simplificamos bastante, hay 2 tipos de pacientes. Si analizamos más artículos de la literatura, esto se repite, de manera que tenemos que ese concepto de sobredrenaje con hipertensión equivaldría a lo que Zónica, en un artículo muy breve de 2017, describe como el sobredrenaje por ondas lentas. Y lo que Beach, en 2019, nos refiere como la superposición respecto a lo que es la definición de presión intracraneal de pacientes con sobredrenaje agudo, crónico o incluso desproporción craneocerebral que tienen características parecidas en cuanto a presión intracraneal. Y estudios recientes han permitido que incluso podamos usar esos valores numéricos para distinguir lo que es un paciente con un buen funcionamiento valvular de un paciente con un infradrenaje y con un paciente con un sobredrenaje. En este trabajo reciente, esta tabla nos puede ayudar a ese diagnóstico, ¿no? Y para finalizar ya, volvamos a los casos problemas con los que he empezado la presentación. En esta paciente de 42 años con derivación lumboperitoneal por hipertensión idiopática, la realización de una maniobra posicional nos permite ver una caída en la línea basal de presión intracraneal. Podemos medirla y en el registro IM de 22 pm a 8 am tenía -3 milímetros de presión que caen hasta los -17 cuando hacemos un registro, por ejemplo, de 8 a 11 de la mañana, que es un periodo también que se ha propuesto como para la estandarización de las maniobras, digamos, de estos test postposicionales. Si analizamos, ampliamos la escala para analizar el periodo de ondas que tiene durante esta parte de la noche, vemos como la paciente muestra ondas beta de alta amplitud. Y podemos ir más allá, podemos hacer un análisis espectral de este registro y vemos que tiene un valor de slow de 0,6 milímetros y un valor de AMP de 0,2. En la parte inferior de la diapositiva podemos representar lo que se llama el espectro dinámico, en el que el análisis espectral lo volvemos otra vez al periodo de tiempo y hacemos esta representación en la que podemos ver cómo las distintas ondas separadas, esta línea basal corresponde a las ondas lentas,
la onda superior, la línea superior a las ondas respiratorias, y esta línea en rojo con algunas notas de amarillo corresponde a la onda cardíaca. Podemos calcular, podemos conocer cuál es el valor de la amplitud para un determinado momento del tiempo para cada una de esas ondas por separado. En nuestro segundo paciente, el paciente con la desproporción craneocerebral, la expansión craneal, el sobredrenaje valvular, tenemos un registro de este tipo, una presión media nocturna en el segmento IM bastante alta. Cuando analizamos esta subida nos damos cuenta que consta de ondas beta de alta amplitud y una onda plató, y llama muchísimo la atención una amplitud de la onda cardíaca elevadísima. El registro, el análisis espectral nos muestra un valor de slow de 0,7, que es solo 0,1 milímetros superior al que teníamos en la otra paciente. En cambio, el valor de AMP se ha multiplicado por 5, ha pasado de 0,2 a 1 milímetro, lo que es la amplitud espectral en lo que es el armónico principal que corresponde a la onda cardíaca de la presión intracraneal. Y fijaros cómo cambia el análisis en el espectro dinámico, que es completamente diferente. En este paciente no solo nos contentamos con un recambio valvular, con mejorar un poquito el tamaño ventricular, sino que procedimos a continuación a una reexpansión craneal con una nueva distracción osteogénica para obtener una situación radiológica que nos parece, desde luego, muchísimo mejor, y una situación clínica muy buena del paciente en el momento actual, que está libre de síntomas. Y bueno, ya termino con esto, señalar que no quiero poner ninguna conclusión para finalizar, porque realmente no estamos en un punto de llegar a conclusiones, sino más bien de continuar desarrollando estos conceptos. La idea que nosotros tenemos es que es posible distinguir patrones de presión intracraneal en pacientes con hidrocefalia y distintos patrones también en pacientes con sobredrenaje mediante un análisis cuantitativo basado en el análisis espectral y en el espectro tanto estático como dinámico de la presión intracraneal. Y de nuevo, pues muchas gracias, espero no haya sido demasiado duro la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ros. La verdad es que es espectacular lo que puede sacar de un registro de presión intracraneal. A mí me parece alucinante y veo que la audiencia también, porque no se han atrevido a hacer ninguna pregunta. Os recuerdo que podéis poner todas las dudas en el icono de preguntas y respuestas, que luego les hacemos las preguntas a los ponentes al acabar las dos charlas. El siguiente ponente es el doctor Giuseppe Cinali. Como ya ha dicho el doctor Ros, es miembro efectivo de la Sociedad de Neurocirugía Pediátrica Española. Es el director del Departamento de Neurociencias y de la División Pediátrica del Hospital de Niños de Santo Bono, en Nápoles. Es también profesor de la Universidad de Neurocirugía Pediátrica. Fue el presidente de la Federación Internacional de Neuroendoscopia. Es miembro de otras sociedades científicas de las más importantes de Europa. Y además es autor de varios libros, entre ellos de hidrocefalia pediátrica. Así que es un placer, doctor Cinali, tenerla aquí como siempre. El título de la charla es Acueductoplastia en el cuarto ventrículo atrapado, técnica quirúrgica, complicaciones y seguimiento a los 15 años. Muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, doctora López García. Espero que puede me escuchar. Disculpe para mi español, que no es perfecto. Y muchas gracias a la Sociedad de Neurocirugía Pediátrica Española. Es un gran honor estar aquí en este seminario y después la fantástica presentación de mi amigo. Bienvenido, verdaderamente muy buena. Y hablamos de la acueductoplástica para el cuarto ventrículo aislado, una presentación sobre la técnica quirúrgica, las complicaciones y el follow-up longo de nuestro servicio de neurocirugía en Nápoles. El cuarto ventrículo aislado, todos conocemos muy bien que es una
isolación completa del cuarto ventrículo para obstrucción en arriba del acueducto sin comunicación con el tercer ventrículo y una completa ausencia de comunicación del cuarto ventrículo en abajo para obstrucción del agullar de Magendie y de dos agullar de Luschka, y con una progresiva dilatación del cuarto ventrículo por la presencia de una derivación ventrículo-peritoneal sobretentorial con una consecuente lenta, progresiva dilatación del cuarto ventrículo, que es una dilatación ex vacuo y que muy frecuentemente la presión al interior del cuarto ventrículo no es elevada, es solamente una dilatación ex vacuo secundaria a la presencia de una válvula muy frecuentemente hiperdrenante, como muy bien evidenciado del doctor Bienvenido Ros López. La etiología en pediatría la conocemos muy bien, en la infancia normalmente secundaria al implanto de una derivación ventrículo-peritoneal, secundaria a una hidrocefalia posthemorrágica u postmeningítica, u frecuentemente asociación de los dos, hidrocefalia meningítica y posthemorrágica, para complicaciones del tratamiento de una hidrocefalia posthemorrágica en un prematuro. Y en una edad más avanzada, en los niños adolescentes, es más frecuentemente secundaria a la cirugía compleja de la fosa posterior, con reintervención sobre frecuentemente astrocitomas pilocíticos recidivantes de la fosa posterior. Etiología muy diferente en la infancia y en una edad más avanzada. El diagnóstico frecuentemente es un diagnóstico incidental sobre una resonancia magnética de follow-up, descubrecido incidental, y puede ser asociada a síntomas clínicos de compresión del tronco cerebral, con una posición alterada de la cabeza o con vómitos repetidos, pero más frecuentemente esta dilatación del cuarto ventrículo es asintomática, es durante el follow-up, solamente durante el follow-up con los años deviene sintomática para progresiva dilatación de este cuarto ventrículo secundaria al drenaje del sistema supratentorial con secundaria dilatación ex vacuo del cuarto ventrículo. Las opciones de tratamiento son múltiples. Ante la historia de la endoscopía, normalmente, típicamente, el emplazamiento de un catéter, segundo catéter en el cuarto ventrículo, una otra válvula, o más frecuentemente una mejor solución es una conexión en Y entre el catéter del cuarto ventrículo y el catéter supratentorial en arriba de la única válvula. Fue propuesto también una canulación del acueducto en microcirugía, o bien una fenestración en microcirugía de las agullar de Magendie, de las agullar de Luschka, en la microcirugía de recrear una comunicación del cuarto ventrículo con los espacios subaracnoideos de la fosa posterior. La primera solución, el catéter en el cuarto ventrículo, es certamente no invasiva. La fenestración quirúrgica y la canulación microquirúrgica son muy eficaces normalmente, pero certamente más invasivas, y las proceduras en endoscopía con la acueductoplástica y el stent del acueducto son soluciones más recientes, certamente menos invasivas de la fenestración quirúrgica del cuarto ventrículo. Nuestra indicación es la acueductoplástica. No hablamos de la acueductoplástica en la estenosis del acueducto isolada. No hay ninguna indicación de la acueductoplástica en una estenosis del acueducto primitiva. En mi práctica clínica normalmente hacemos acueductoplástica solamente en el cuarto ventrículo aislado. La acueductoplástica en la estenosis del acueducto primitiva fue propuesta
para Schroeder y Gabb como alternativa a la ventriculocisтерnostomía, pero ahora con muchas complicaciones relativas a problemas al nivel del mesencéfalo, y esta solución fue definitivamente abandonada. Ahora, en pediatría, la acueductoplástica es solamente indicada cuando existe una obstrucción membranosa del acueducto, y ahora con las técnicas de resonancia magnética es posible mirar muy bien la membrana que es responsable de la obstrucción del acueducto de Silvio, o bien con una stenosis del acueducto a segmento corto, inferior a 5 milímetros, y esta anatomía típica puede ser estudiada muy bien también con las secuencias de resonancia magnética. Esta es una turbospineco T2 tradicional, muy vieja, y puede dejar con una simple T2 en turbospineco, podemos mirar muy bien la presencia de la membrana que es responsable de la obstrucción. Esta es una indicación ideal a la acueductoplástica y al plazamiento de un stent con el acueducto, la presencia de una stenosis del acueducto corta, inferior a 5 milímetros, es una indicación excelente también. La sola contraindicación cuando hay un cuarto ventrículo aislado asociada a una stenosis del acueducto que ocupa toda la dimensión del acueducto y todo el mesencéfalo. Esta stenosis del acueducto a segmento longo no puede ser considerada una indicación a la acueductoplástica para el riesgo de complicaciones muy elevada que dan los tentativos de abrir el acueducto de Silvio. Otra posibilidad alternativa a la acueductoplástica es bien, naturalmente la posibilidad de hacer una ventriculo-cisternostomía en el mismo tiempo que la acueductoplástica, pero normalmente hablamos aquí solamente de la acueductoplástica endoscópica y sobre una experiencia de 20 años en la cirugía de Nápoles. La acueductoplástica, ho aprendido la acueductoplástica con Christian Centrosa al Hospital de París, al Necker. Es una técnica ciertamente muy vieja, que fue nacida con la misma endoscopía en los años 90, aquí está un riasunto solamente de nuestra experiencia de 20 años de neurocirugía pediátrica en Nápoles. De 99 a 2019 tenemos 33 pacientes con 50 proceduras de acueductoplástica o revisión de acueductoplástica con una edad mediana de 7 meses. 22 de estos 33 pacientes eran pretérmines, prematuridad o viejos premaduros, con un follow-up medio de 63 meses. La etiología de esta serie es más frecuentemente, como puede mirar muy bien, 37% post-hemorrágica y seguida de una combinación de post-hemorrágico y post-infectivo en el 33% y 15% era solamente post-infectivo. Como puede mirar, más de 70% de la etiología post-hemorrágica, post-infectiva o una asociación de las dos en la edad pediátrica. La técnica quirúrgica es más simple de lo que podemos imaginar. Es solamente la anatomía del acueducto de Silvio. El axis principal del acueducto de Silvio tiene que imposar la dirección de nuestro abordaje endoscópico, porque si comparamos la anatomía del acueducto a una dirección tradicional de ventriculo-cisternostomía, esta es muy diferente. Miramos aquí, podemos mirar en T2 la sutura coronal y podemos mirar que naturalmente la dirección ideal de abordaje y de canulación del acueducto quiere una agullar de trápano mucho más anterior,
si comparado al agullar precoronal tradicional de la ventrículo-cisternostomía. Esto es el concepto fundamental de la acueductoplástica para hacer una técnica quirúrgica extremadamente fácil. Es necesario tener siempre esta anatomía muy clara en la cabeza nuestra y del paciente también, porque esta dirección puede hacer una procedura quirúrgica muy fácil y straightforward, como dicen los ingleses, si comparada a una procedura muy complicada y casi imposible si hacemos un agullar de trápano tradicional. La agullar del stentis del acueducto es mucho más anterior comparado a una ventrículo-cisternostomía, sobre la línea de los pelos y frecuentemente más anterior de la línea de los pelos sobre la frente. La navegación es fundamental. En nuestra vida de neurocirujanos acueductoplásticos es cambiada dramáticamente desde la obligación de utilizar la navegación para identificar la trayectoria ideal. Para identificar esta trayectoria es muy simple. La primera, no sé si puede mirar mi video, que no parte. Ok. Hay un problema con el video, yo soy desolado. Normalmente en este video podemos mirar la técnica de identificación del punto de target que es el acueducto de Silvio, y después la identificación del target podemos identificar el punto de ingreso que es el agullar de Monro, y cuando identificamos el agullar de la trayectoria que puede unir el acueducto, el punto medio del agullar de Monro, hacemos una prolongación de esta trayectoria fino a la superficie cutánea, identificamos nuestro punto de agullar y podemos identificar la trayectoria ideal de este paciente. Y con esta reconstrucción tridimensional del sistema ventricular, digamos que el agullar de trápano ideal es mucho más anterior que normalmente. Esta es un video de la técnica, espero que puede partirme. Aparentemente sobre mi... tengo un problema con los vídeos. Disculpen, pero tengo un problema con los vídeos. ¿Me puede escuchar? Es un problema de mi computador probablemente, pero no comprendo. Normalmente parte sin ningún problema. Le escuchamos, doctor Chinali. Yo no sé si la Secretaría Técnica puede hacerse cargo y... No, yo creo que es un problema relativo a la velocidad de transmisión del vídeo en Wi-Fi. Disculpe, vado a continuar mi presentación sin vídeo. Disculpe porque eran vídeos interesantes. Vamos a continuar con... Ok, la flowchart. Vamos a explicar cómo es nuestra decisión. Sí, puede haber dos situaciones más frecuentes. Un paciente que ha un tamaño ventricular supratentorial muy largo, en este caso la situación es relativamente fácil. El paciente puede haber una derivación supratentorial que funciona, y normalmente hacemos una agullar precoronal con una navegación para identificar la trayectoria perfecta de la acueductoplástica y implantamos un stent en el acueducto de Silvio,
o podemos tener una dilatación ventricular secundaria a una disfunción valvular. En estos casos tenemos el avantaje de la presencia de una dilatación ventricular secundaria a la disfunción y hacemos una acueductoplástica con un solo catéter y vamos a cambiar el catéter ventricular y con la inserción de un solo catéter que va a drenar el ventrículo lateral, el tercero y el cuarto ventrículo, y utilizamos estos stent catéter para conexión a la válvula para hacer una derivación de todo el sistema ventricular con un único catéter e evitar gradientes de presión intracraneana. El problema es más complejo cuando hay una dilatación muy pequeña del sistema valvular sobraventricular porque hay un hiperdrenaje. Esta es una situación más frecuente, es exactamente la más frecuente, porque el paciente deviene sintomático cuando hay un drenaje muy eficaz del sistema valvular supratentorial y hay una progresiva lenta dilatación del cuarto ventrículo que es secundaria a un catéter que ha un drenaje excesivo. En estos casos hay dos posibilidades que son completamente diferentes, siempre endoscópicas. Podemos obtener una dilatación del sistema ventricular supratentorial. ¿Cómo hacer? Hay dos posibilidades. La primera es que quiere una cirugía precedente y el cambio de la válvula para inserción de una válvula a regulación externa. Cuando operamos con cambiamos esta válvula, modificamos esta válvula con progresivo aumento de la resistencia, miramos una lenta, progresiva dilatación del tamaño del sistema ventricular supratentorial. En estos casos podemos obtener una dilatación suficiente a hacer una acueductoplástica eficaz. La segunda posibilidad es más invasiva y más rápida, ciertamente más rápida, es la externalización de la válvula al peritoneo y la progresiva aumentación del nivel del drenaje ventricular externo. Con este sistema controlado, que tiene que ser efectuado naturalmente en observación neurocirúrgica muy atenta, obtenemos normalmente una dilatación muy eficaz del sistema supratentorial en 1, 2, 3, máximo 4 días. En nuestra experiencia es siempre posible obtener una excelente dilatación del sistema ventricular supratentorial. Cuando esto no es posible o cuando el niño no es suficientemente participativo porque tiene un retardo del desarrollo excesivo o porque frecuentemente esos son pacientes con una historia de cambios de derivaciones muy numerosas, con una compliance de la familia que no es suficiente a soportar esta situación de dolor a la cabeza durante la dilatación, haremos la posibilidad del abordaje suboccipital con inserción de un endoscopio en el cuarto ventrículo, como en este caso. En este caso tenemos una dilatación muy pequeña del sistema ventricular supratentorial y una cavidad del cuarto ventrículo extremadamente larga que permite una exploración y una navegación muy fácil en el cuarto ventrículo, y también la anatomía del cuarto ventrículo es una del acueducto de Silvio es una cosa que puede hacer la convicción del cirujano a hacer un abordaje suboccipital. En este caso, la anatomía es como una invitación
a hacer un abordaje para abajo, porque hay la parte terminal del acueducto que es más larga de la parte proximal, y ciertamente esa es una anatomía ideal por una canulación de abajo. Y aquí también, disculpe, aquí fortunadamente un vídeo que partido, esta es la canulación para abajo. Puede mirar la identificación del acueducto, la calidad de la endoscopía puede mejorar. Aquí podemos mirar la membrana que era responsable de la obstrucción de la parte proximal del acueducto de Silvio, la dilatación y la inserción en este caso de un catéter bacticial attraverso el acueducto di Silvio attraverso il quarto ventricolo muy dilatado e con una excelente canulación del acueducto di Silvio, del cuarto y del tercero ventrículo. Y esta es la radiología postoperatoria con un abordaje muy bueno y con un drenaje excelente de todo el sistema ventricular con un solo stent. En este caso no es necesario implantar una válvula adicional. Esto es solamente un stent que es conectado a un reservoir de Ommaya sotocutáneo, pero todo el sistema ventricular es derivado por la derivación sobratentorial. Ese es solamente un stent con múltiples agullar en el cuarto, en el tercero, en el ventrículo lateral, que permite una comunicación completa de todo el sistema ventricular y de todo el líquido cefalorraquídeo puede ser drenado a través de la única y sola derivación ventricular sobratentorial. Hay la posibilidad también por la acueductoplástica de hacer una acueductoplástica temporánea. Puede ser utilizada en asociación con un shunt ventrículo subgaleal que es muy frecuente en la población de los prematuros en nuestra institución, y cuando hay un cuarto ventrículo aislado y un niño que ha un pequeño tamaño de su cabeza o un peso inferior a 1000 gramos, ahora hacemos una acueductoplástica conectada a una derivación ventrículo subgaleal. Esto es un sistema excelente de derivar el cuarto ventrículo y el tercero y todo el sistema ventricular en el mismo tiempo con un singolo catéter que drena en el espacio subgaleal con una eficacia que puede ser de 1 mes y medio, 2 meses, el tiempo necesario a la resolución de la hemorragia o a la resolución de la posible ventriculitis asociada o a la aumentación del peso del niño para una derivación ventrículo-peritoneal definitiva. Esta es una técnica muy frecuentemente utilizada en nuestro servicio desde los últimos 10 años. Los resultados: 28 de 33 pacientes han recibido una cirugía precedente la acueductoplástica, 18 han recibido una derivación extratecal, derivación externa o subgaleal o peritoneal, 1 su 28 solamente un tratamiento endoscópico puro precedente, 5 una combinación de diversión extratecal o endoscópica, y 4 pacientes con una resección de tumores de la fosa posterior. Pacientes muy complejos, con una historia de tratamiento de la hidrocefalia ante la acueductoplástica muy compleja, y este tratamiento fue resolutivo en la mayoría de los casos. Al momento de la primera acueductoplástica, 2 su 33, una acueductoplástica sin stent, ma esta solución fue rápidamente abandonada para la presencia de recurrencia de la stenosis del acueducto. 31 de 33 pacientes han recibido un stent que era conectado a una válvula preexistente en 3 casos, a una nueva ventrículo peritoneal en 9 casos, en subgaleal en 2 casos, o reservoir de Ommaya en 2 casos, o con un conector a Y en un caso. Frecuentemente en asociación con la acueductoplástica fueron hacidas otras maniobras endoscópicas como una ventriculocisternoctomía o la fenestración de septaciones intraventriculares.
10 pacientes fueron nunca reoperados, 23 quieren otra cirugía después de la primera acueductoplástica, 3 de 23 con una nueva acueductoplástica para la migración del stent secundaria a la aumentación del canaño de la cabeza en niños muy pequeños, y 10 requieren una combinación de otras proceduras endoscópicas o de diversión del líquido cefalorraquídeo para el management de la hidrocefalia. Esta es la sobrevida de todas las acueductoplásticas, como puede mirar después los 2 años de la primera acueductoplástica, la reliability, la fiabilidad de la acueductoplástica es excelente, con ausencia de otras complicaciones después los 3-4 años de la primera acueductoplástica. La sola complicación fue ninguna complicación intraoperatoria. Esta fue una strana complicación postoperatoria con un excelente drenaje del cuarto ventrículo, excelente drenaje de todo el sistema supratentorial, ma con una parálisis del sexto y del séptimo nervo cránico que se desarrollaron muy lentamente después la acueductoplástica. Esta no fue una consecuencia de la cirugía, porque las parálisis se desarrolló muchos meses después el tratamiento y es muy dependiente de la presión de abertura de la derivación ventrículo-peritoneal. No habemos trovado la presión de abertura ideal para evitar los estrabismos, y en este niño fue necesario una rehabilitación del facial y va a ser también operado de estrabismos para imposibilidad de resolución de esta parálisis del sexto nervo cránico. Este es un caso ilustrativo, un preterma la 28 de semana con una hidrocefalia de tercero u cuarto grado en este caso, con un ventrículo subgaleal. Esta es la situación después la derivación ventrículo-peritoneal. Puede mirar que no hay ningún tamaño del ventrículo supratentorial y que hay una válvula que funciona très bien. Se presenta con una disfunción valvular y al momento de la disfunción valvular con aumentación del tamaño del sistema ventricular hacemos una acueductoplástica profiláctica para aprovechar de la presencia de un tamaño suficiente y hacemos una acueductoplástica con stent y conectamos el stent a la derivación preexistente. Otro caso, un stent que fue expulso para la presencia de una posibilidad excesiva de movimiento de la válvula en una tasca subcutánea, como puede ver aquí, ma en este caso no fue necesario repetir la acueductoplástica y simplemente el acueducto restó completamente abierto y fue simplemente suficiente una revisión del sistema ventrículo-peritoneal. Este es un otro caso con una aumentación progresiva del cuarto ventrículo aislado. El paciente ha una peritonite al momento de la necesidad de la derivación ventricular externa secundaria a la peritonite. Profitamos con una aumentación progresiva del nivel de la derivación externa, miramos una aumentación progresiva del tamaño del sistema ventricular, posibilidad de acueductoplástica y hacemos la acueductoplástica con una nueva válvula y con un solo catéter conectado a una sola derivación ventrículo-peritoneal. Otro caso ilustrativo, un niño de 4 años con hidrocefalia posthemorrágica que fue derivado muy pequeño. Este es el sistema de derivación supratentorial. Puede mirar que hay un ventrículo aislado, pero en este momento de TAC baseline, este ventrículo es completamente asintomático. Esto es un sistema ventricular normal con la válvula que funciona. Y 6 meses más tarde, miramos que el sistema ventricular
supratentorial continua a funcionar, pero el paciente diviene sintomático con un tamaño del cuarto ventrículo que es aumentación del 100% con una significativa herniación en arriba, y es necesario una derivación de esto pequeño. Esta es la resonancia magnética al momento de la necesidad de la derivación del cuarto ventrículo. Allora la derivación fue externalizada, el nivel de la derivación externa fue progresivamente aumentado. El primer día después la derivación externa podemos mirar la aparición de un pequeño sistema ventricular supratentorial. El tercer día miramos que ahora el sistema ventricular es suficientemente largo, pero ciertamente en el cuarto día habemos de derivación externa, tenemos un tamaño suficiente para una acueductoplástica eficaz en toda seguridad. La anatomía no es muy favorable en este caso porque podemos mirarla, no hay la posibilidad de hacer una ventrículo cisternostomía también con el mismo agullar de trápano, pero en esta situación habíamos una endoscopio flexible, y con el endoscopio flexible fue posible una identificación del tercer ventrículo, hacer una ventrículo cisternostomía en este caso, y puede mirar que con una orientación diferente del endoscopio flexible, miramos más posteriormente y podemos mirar excelentemente el acueducto de Silvio. Podemos abrir la membrana del acueducto de Silvio e insertar un catéter con controllo endoscopico del endoscopio flexible en el acueducto de Silvio, y con el flexible la anatomía difícil fue resolvida sin problema, y habemos insertado un stent en el acueducto de Silvio. Esta es la TAC scanner post-operatoria, que puede mirar la presencia de un solo catéter que drena al mismo tiempo el cuarto, el tercero ventrículo, el ventrículo lateral izquierdo, conectada a una sola válvula supratentorial. Esto es la reconstrucción multiplanar del stent insertado. Y 4 años después, el stent está siempre insertado con un tamaño ventricular normal. El último caso es un caso clínico de un niño un poquito más complejo, un niño de 3 años con una hemorragia posthemorrágica de la premaduridad, derivado en el periodo neonatal con una derivación supratentorial. Esta es la resonancia magnética baseline. Podemos mirar una excelente drenaje del sistema supratentorial, pero al mismo tiempo miramos que hay una cavidad aislada en el carrefour ventricular izquierdo, y podemos mirar también que hay un cuarto ventrículo aislado, pero que no es excesivamente dilatado, con un tamaño pequeño y sin excesiva compresión o deformación del tronco cerebral. Este niño fue admitido por vómitos repetidos, y esta es la resonancia magnética ante la externalización de la válvula. Podemos mirar que tiene una dilatación significativa del corno temporal izquierdo, pero un sistema ventricular supratentorial muy pequeño, con la imposibilidad de hacer una exploración del acueducto para arriba. Ahora tenemos la necesidad de externalizar la válvula. Esta está externalizada desde 48 horas. Podemos mirar la excelente dilatación de la sistema ventricular supratentorial con la exploración posible en endoscopía. En este caso es necesaria la derivación del cuarto ventrículo y también la necesidad de implantar un stent en la otra cavidad posterior izquierda para obtener un drenaje de todo el sistema ventricular con un solo sistema valvular.
Esta es la resonancia magnética al momento de la derivación. Este niño tenía una precedente acueductoplástica. Puede mirar el catéter a este nivel que es salido del acueducto y que está al nivel del agullar de Monro fuera del tercero ventrículo. Esta es el film, ma sfortunatamente no puedo lo mostrar porque es probablemente demasiado pesante. E vado simplemente mostrar el postoperatorio con una posibilidad de canulación del acueducto, y puede también mirar la presencia de un segundo stent al nivel de la cavidad ventricular izquierda posterior. Esto fue posible con la exploración endoscópica solamente, no es posible ninguna otra técnica puede permitir una solución similar. Y los dos catéteres fueron conectados con un conector Y a la misma válvula con un sistema ventricular sobratentorial el más simple posible en este caso. Dos stents, ma una sola válvula y un solo nivel de presión intracraneana. En conclusión, la acueductoplástica endoscópica es una procedura muy fiable en el management a lungo término del cuarto ventrículo aislado en pediatría. Como procedura temporánea puede manejar pacientes que no son ancora elegibles para una derivación extratecal por problemas de infección o de edad o de peso. El placamiento de un stent en el acueducto es fundamental para evitar una reobstrucción de la acueductoplástica, y en caso de revisión el reemplazamiento endoscópico de un stent es una opción válida y factible muy fácilmente. Muchísimas gracias para vuestra atención. Muchas gracias, doctor Chinali. Una presentación preciosa, como siempre, y unos resultados espectaculares. Bueno, si os parece bien, vamos a empezar con el turno de preguntas y con una discusión. A mí me gustaría empezar haciendo yo la primera pregunta al doctor Ros, porque siempre tenemos un caso parecido a los que nos presenta. ¿Qué actitud tomasteis con la paciente con hipertensión intracraneal idiopática y que luego hizo un hiperdrenaje? Bueno, en virtud de, claro, el registro de presión intracraneal nos sirvió para comprobar que la paciente estaba con una hipotensión intracraneal por un sobredrenaje de la válvula, cuando la clínica simulaba un problema contrario. La clínica, una cefalea que parecía hipertensiva, con agudizaciones, con un fondo de ojo que no parecía haber mejorado, no había un carácter postural. Entonces, la insistencia nuestra previamente había sido bajar la presión de apertura de la válvula. La paciente tenía una válvula, una válvula Strata NSC, que se empezó a programar a un nivel intermedio y se bajó hasta el mínimo y con una ausencia de mejoría. Y estábamos en el sentido completamente contrario. La idea es que la clínica no era suficiente y que los pacientes con sobredrenaje crónico, la clínica ya se convierte en algo difícil de interpretar. La cefalea por hipotensión ya no es tan por hipotensión, la hipertensiva puede tener, a veces en algunos pacientes hemos visto, un carácter postural, y necesitas un apoyo, en este caso el registro de presión intracraneal, para tomar una decisión. La paciente había tenido una revisión valvular por sospecha de obstrucción, cuando lo que necesitábamos era solo subir la presión de apertura de la válvula. Vale. Pues muchas gracias. Tenemos aquí varias preguntas de la audiencia, también para el doctor Ros. ¿Qué sistema de monitorización de PIC utilizan para hacer el análisis espectral? Nosotros estamos usando el microsensor de Codman, conectado a un monitor ICP Express, y el programa es pues las distintas versiones que hay del programa Chart, que creo que estamos con la versión 8. Vale.
Otra pregunta para el doctor Roche. En caso de disfunción valvular intermitente, ¿cuándo es necesario hacer un registro de presión intracraneal y cuándo valoraría hacer un protocolo de retirada de la derivación? Bueno, la experiencia que nosotros tenemos es que los protocolos de retirada valvular no son tan fáciles de llevar a cabo. Como ha comentado el profesor Chinali, hay pacientes que no toleran la externalización y el ascenso, el paciente lo pasa mal, la familia lo pasa mal, hay mucha cefalea, vómito, al final en alguna guardia el médico de guardia se rinde y baja la altura del drenaje externalizado, con lo cual no es posible acabar el proceso de dilatación. Entonces eso lo reservamos cada vez más. La idea nuestra es siempre optimizar la válvula. La válvula, optimizarla quiere decir pues usar un sistema que nos permita subir la presión de apertura, según el tipo de hidrocefalia usar algún regulador de flujo siempre asociado con un dispositivo antigravitatorio e intentar mantener un tamaño ventricular abierto. Ese es un poco el principio. ¿Cuándo pasaríamos a un protocolo de retirada valvular? Pues cuando, teniendo un sistema optimizado al máximo, no hemos conseguido controlar la clínica ni abrir un poco el ventrículo. Y vuelvo a decir que hemos tenido mala experiencia con los protocolos de retirada, tal y como están descritos clásicamente, con externalización de la presión intracraneal. En cambio, nos han ido bien algunos protocolos que llamamos nosotros en 2 pasos, que es poner un sistema valvular muy potente, interno, y hacer una programación ascendente, es decir, dilatar al paciente con una válvula implantada, con una válvula muy potente, por ejemplo, algunas de las que puede haber en el mercado que suben incluso por encima de 200. El paciente tiene que estar vigilado, incluso a veces hospitalizado, muy monitorizado, pero es posible. Hoy tenemos sistemas valvulares que suben la válvula por encima de 200, combinado con un dispositivo regulador de flujo o un antigravitatorio, podemos provocar una dilatación ventricular progresiva con un sistema internalizado. Tardamos más tiempo, pero el paciente con frecuencia hemos visto que lo tolera mucho mejor. Podemos hacer incluso en algunas condiciones una dilatación lentamente progresiva y ya después, cuando tenemos al paciente dilatado, pues lo ingresamos pues para hacer el procedimiento endoscópico si vemos que procede, que radiológicamente la ventriculostomía premamilar es razonable hacerla por motivos técnicos, ¿no? En esos casos en los que vais subiendo la presión de la válvula y el paciente está ambulatorio, ¿le tenéis una monitorización de la presión intracraneal telemétrica o es simplemente por imagen, si el paciente lo tolera clínicamente? Nosotros tenemos muy poca experiencia en monitorización telemétrica. Es un sistema que parece prometedor, pero que ahora mismo creo que nos ofrece poco. Sería abrir otra discusión. Y no, hacemos una monitorización clínica muy frecuente y radiológica frecuente. Vale. Una pregunta para el doctor Chinali. En los casos de drenaje transacueductal al espacio subgaleal en prematuros de bajo peso, cuando hay que transformarlo en una derivación ventrículo-peritoneal, ¿se retira ese drenaje o se deja el mismo drenaje para colocar la válvula? Gracias por esta pregunta. Normalmente hacemos siempre una sustitución completa de todo el material. Es preferible una nueva aplazamiento de un nuevo catéter a través del acueducto con una nueva exploración endoscópica al momento del impianto de la derivación ventrículo-peritoneal definitiva. Es necesario utilizar siempre el endoscopio el más pequeño posible. Utilizamos el Little Lotta normalmente para la acueductoplástica. Ahora probablemente el mejor endoscopio era el OI, pero el OI no es más producido para Storz. El último OI que tenemos está fuera completamente broken, no sé cómo se llama, broken, no es posible la reparación. El Little Lotta es un endoscopio bueno para la endoscopía, para la acueductoplástica. Y también otra pregunta para usted, doctor Chinali, si nos puede describir la técnica para realizar la acueductoplastia suboccipital en pacientes prematuros con cuarto ventrículo aislado.
No, normalmente el abordaje posterior es muy raro en mi experiencia, solamente 2 o 3 casos, y solamente en niños de edad superior a 5 o 6 años. No, nunca, normalmente cuando el niño es muy pequeño, la exploración es para arriba. Y hay la pregunta también de por qué la entrada en el drenaje más posterior que lo habitual en uno de los casos que fue presentados. Efectivamente, la anatomía del sistema ventricular en estos pacientes es frecuentemente muy diferente del normal. Puede haber un paciente con un agujero de Monro muy largo. En estos casos la trayectoria muy anterior no es necesaria, porque si tiene un agujero de Monro extremadamente largo, grande, es un abordaje normal precoronal es suficiente. Lo que quiero sottolinear de manera muy importante es la necesidad absoluta de la neuronavigación para identificar la mejor trayectoria para abordaje del acueducto a través del agujero de Monro. Ese es veramente un cambiamiento dramático en nuestra experiencia de la facilidad de canulación del acueducto, cuando utilizan una rigurosa identificación del agujero de abordaje. Esta deja en la trayectoria del acueducto, identifica el acueducto inmediatamente, puede haber confirmación del acueducto con la navegación intraoperatoria, intraendoscópica, y esto es muy seguro y muy fácil. Y ya continuando, y así acabamos con las preguntas. Sí. ¿Cómo diseñan los orificios que tienen que hacer en el stent cuando lo colocan? Sí, vado siempre a calcular la distancia del punto más bajo del cuarto ventrículo y del punto de ingreso del agujero, y vado a calcular la posición de los agujeros. Normalmente los agujeros terminales son suficientes por el cuarto ventrículo. Calculo siempre un agujero en el tercero ventrículo ante el ingreso del acueducto, un agujero inmediatamente abajo del agujero de Monro y 2 agujeros en el ventrículo lateral. Normalmente 4 agujeros suplementarios son suficientes en el stent. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta para el doctor Ros. ¿Qué origen fisiopatológico tiene el aumento de la amplitud de pulso y si es un marcador de patología en sí mismo o debe estar ligado al RAP? Vamos a ver, estamos hablando, como hemos comentado en la presentación, de que la fisiopatología es múltiple, es multifactorial y es progresivamente multifactorial, es decir, cuando implantamos una válvula, pues posiblemente lo primero que sucede es simplemente un fenómeno de sifonaje. Si el paciente tiene algunas características previas, por ejemplo, un paciente con una alta elactancia cerebral, con un problema metrocefalia de origen venoso, con una desproporción cráneo-cerebral, en el sobredrenaje por sifonaje se le añade un sobredrenaje por ondas lentas de presión intracraneal, que es un sobredrenaje no ortostático, que depende simplemente de la amplitud de la onda. Y ese fenómeno es un fenómeno que nos mete al paciente en una espiral, porque el propio sobredrenaje de líquido, por la propia teoría de Monro-Kelly, va a provocar un aumento de la congestión venosa. La congestión venosa, si leemos detenidamente la teoría de Preus, altera la transmisión de la onda de pulso. Vamos hacia una hiperpulsación. Con lo cual vamos a aumentar el sobredrenaje por ondas de presión, que es independientemente del sifonaje. Ya, además, si es un paciente en edad pediátrica, pues va entrando en una situación de desproporción cráneo-cerebral que favorece todo ese proceso, que aumenta la hipertensión venosa, es decir, lo que era primero una cosa, ya después un conjunto de cosas. Ese es el problema por el que después, cuando ponemos un dispositivo antisifón,
muchas veces no solventamos el problema, porque ya no estamos tratando solo un sifonaje, ya estamos tratando un sobredrenaje de múltiples causas. Tendríamos que tratar todas las causas para resolver el problema. Respecto a la pregunta, ¿qué es lo que provoca el aumento de la amplitud? Pues el aumento de la amplitud lo provoca precisamente la situación de desproporción craneocerebral y la situación de congestión venosa que altera, y ya vuelvo a decir que es muy interesante leer despacio porque necesita varias lecturas, el trabajo de Preu de la teoría del vector pulsátil, altera la transmisión de la onda de pulso y la aumenta. Estoy de acuerdo con que esos trabajos hay que leerlos varias veces, igual que los de Barami, que también para entenderlos hay que leerlos en varias ocasiones. Doctor Chinali, si entendemos que el cuarto ventrículo atrapado es una consecuencia de un hiperdrenaje valvular y que hay una fase en la que ese cuarto ventrículo atrapado sería una situación reversible, si ponemos un antigravitatorio en ese paciente, ¿podríamos evitarle el atrapamiento definitivo del cuarto ventrículo? No, yo creo que no. Creo que el hiperdrenaje es responsable solamente de la aumentación progresiva del tamaño del cuarto. La isolación, el atrapamiento del cuarto es provocado por la fibrina de la hemorragia o por la fibrina de la infección o por la fibrina de los la organización de la fibrina en tessuto gliótico y fibroso. Yo creo que no es posible, no puedo ser definitivo, yo creo que no es posible evitar un atrapamiento con un sistema valvular dedicado o con una válvula a regulación progresiva. Creo que la rapidez de evolución del cuarto puede ser influenciada por el hiperdrenaje. Si hay un sistema valvular supratentorial que hiperdrena, naturalmente la rapidez de evolución del tamaño del cuarto es más rápida. No creo que puede ser evitado. Vale. Yo sí, puedo hacer un comentario a esa misma pregunta. Por supuesto. Una pregunta que es muy interesante porque va al concepto de si el aislamiento del cuarto ventrículo puede ser funcional o siempre es anatómico. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Chinali. Bastaría con ponerle un antigravitatorio. Si el cuarto ventrículo se reduce, es un problema funcional. Y eso posiblemente sea una cosa excepcional o como dice el doctor Chinali, igual es imposible, ¿no? Quizá, si conceptualmente existe el aislamiento funcional, si eso llegara a existir, cuando colocamos un antigravitatorio o mejoramos la situación de la válvula, el cuarto ventrículo reduciría de tamaño, porque eso significa que el acueducto no está verdaderamente cerrado. Yo no sé si eso existe o no, la verdad. Y ya para finalizar tenemos una última pregunta para el doctor Ros. ¿Cuál es, en su opinión, el futuro de la monitorización de la presión intracraneal y el método ideal para cuantificar el fenómeno, imagino el fenómeno de hiperdrenaje, y hacerlo útil para poder estandarizar los resultados? Bueno, pues precisamente eso, la estandarización. Necesitamos hablar el mismo lenguaje y el mismo lenguaje que sea objetivo. Durante muchos años hemos usado el porcentaje de la onda beta. El problema es que, bueno, primero en algunos estudios usaban el 80% como valor umbral, después bajaron al 50%, después al 20%. Hoy en día nosotros, si vemos en un paciente que tiene un solo tren de ondas beta de alta amplitud, lo consideramos patológico. El gran problema de esto es que cuando hacemos una monitorización de presión intracraneal realmente estamos viendo un fragmento muy pequeño de la vida del paciente, ¿no? De la vida me refiero respecto a su registro de presión, y de ahí queremos extrapolar y sacar la idea de cómo es siempre el registro de ese paciente. Solo nos estamos asomando a una pequeña ventanita. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es que nos pongamos todos de acuerdo, pues con sesiones de este tipo, con reuniones, en qué sistema vamos a usar y que usemos todos el mismo y hablemos el mismo lenguaje, porque si cada uno hacemos la guerra por un lado, pues no vamos a llegar nunca a ninguna conclusión. Yo creo personalmente que hay que centrarse en un periodo de tiempo
o posiblemente más de uno. Hay que elegir el periodo significativo nocturno y dentro de él seleccionar momentos significativos con aumento de ondas lentas y cuantificarlo. Y la idea que he introducido hoy me parece una manera de objetivizar todo esto, que es asignarle un valor numérico a la energía que transmite, digamos, el fenómeno ondulatorio de la presión intracraneal. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues lo que os he presentado. Creo que el análisis espectral permite obtener unos valores numéricos y creo que esos valores numéricos en el futuro nos pueden permitir clasificar los registros de presión en grados o en patrones de presión intracraneal. Cuando tengamos eso hecho, podremos decir que este paciente tiene este tipo de patrón o tiene este grado de hipertensión y podremos comparar unos registros con otros. Pues sí, tienes toda la razón. Pues no sé, como ya vamos pasados de hora y ya se han acabado las preguntas, si os parece bien a todos, pues damos por finalizada la charla. No sé quién va a despedir de vosotros la sesión. Muchas gracias a los dos, al doctor Chinali, al doctor Ros. Es un placer oíros siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Elena, le despedimos ahora y yo. Bueno, y Javier, estamos aquí los tres. Bueno, muchas gracias a los tres. Elena, la verdad es que lo has moderado fenomenal porque había un montón de preguntas y había que seleccionarlas. Y el doctor Ros y el profesor Chinali, la verdad es que bueno, siempre es una inspiración, iba a decir, ¿no? Ya es solo una enseñanza, es que realmente es bueno, pues un estímulo para, bueno, pues para adentrarnos un poco más en el estudio de esta patología que, como comentabais, es muy compleja y muy prevalente. Así que yo creo que nos toca, como decía Elena, muy de cerca a todos. Así que muchas gracias a todos. Y antes de finalizar os quería bueno, convocar para la última de estas sesiones del webinar, que será, aquí tengo el 18 de junio, corregidme si me equivoco, porque hemos modificado la fecha para que bueno, hemos tenido coincidencia con el curso de cristalera, pero al final lo hemos resuelto. Y será la última charla centrada en patología malformativa. Contaremos también con dos personas extraordinarias, el profesor De Rocco y María Antonia Poca. Y bueno, seguro que es una oportunidad también para volver a ponernos al día, volver a debatir. Y aprovecharemos al finalizar para realizar muy brevemente, serán bueno, pues 15 o 20 minutos como mucho, los socios de la Sociedad de Neurocirugía Pediátrica. Aprovecharemos para tener una reunión virtual, ya que este año no hemos podido vernos presencialmente en Santiago. Estoy seguro que el año que viene podremos estar todos allí. Y aprovecharemos, bueno, como os digo, para realizar al final muy brevemente la reunión virtual de la sociedad. Así que estáis todos invitados y convocados y espero que, en fin, que sea tan gratificante como esta sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.